Tomen su lugar, por favor. Y gracias a Dios por todo lo que sucedió en este tiempo previo al mensaje. Y es muy interesante que ahí sentado viéndolos a ustedes, pude experimentar aquello que siempre he querido experimentar. Y que cada semana lo experimento, siendo honesto, ¿no? Ver cómo la iglesia se edifica. Ver cómo todos jugamos un papel fundamental. Que no hay ninguna persona que sea indispensable o más importante en un sentido que otro. Porque todos somos esas piedras vivas. Y doy gracias a Dios de verdad porque, no sé si tú lo notas, yo lo veo así. El tiempo se nos va en el tiempo de agradecimiento, cuando estamos cantando. Y no es una presión. Yo siento que ninguno de nosotros viene aquí como diciendo entramos a las 11, salimos a la 1, 1:30 y nos vamos. Es un momento en el que realmente el tiempo no es un factor para nosotros, sino lo que hacemos aquí, independientemente de cuánto duremos, y eso es una iglesia. El hecho de que sí tenemos cierta organización, cierta estructura, pero lo más importante somos unos y otros que podemos estar edificados en Cristo. Eso es lo más importante. Olvidarnos de que hay algo que debemos de esconder o ocultar, y que nuestras cargas, nuestras luchas, debemos de compartirlas con otros, así como también lo que el Señor hace y es causa de gozo. Todo eso es importante y hermanos, les invito para que siempre seamos así, de esta manera. Quisiera invitarlos a Efesios. Estamos en Efesios 4. Voy a leer versos del 11 al 13. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Pablo dijo así: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oramos. Dios mío, gracias por todos estos cantos, los agradecimientos, todo lo que hemos hecho, Señor, en este tiempo, en este espacio, en esta mañana, Señor, y ya tarde del día de hoy. Gracias, Dios mío, porque como iglesia queremos hacer todo esto que cantamos, permanecer arraigados en ti, fundamentados en Cristo, en tu amor. Y al final, Señor, como cantamos, tú vas a construir, Señor, una habitación, un lugar donde tú puedas descansar. Y ese lugar, Dios mío, es tu iglesia. Tú no habitas en templos hechos por manos humanas. Tú habitas en personas, Señor, hechas a tu imagen, y ahora hechas a la imagen de Cristo Jesús. Padre, te agradezco porque el hecho de que tú puedas hacer eso nos sorprende, que habites en nosotros. Permítenos, Señor, nunca olvidar esta verdad y recordar que somos tu templo. Ya no hay un edificio, Señor, importante o único en el cual debemos de ir para adorar. Nosotros somos tu templo. Nosotros, Señor, somos habitados por ti. Te podemos adorar individualmente o colectivamente como ahora. Y Padre, te pido para que nos permitas de corazón siempre poder recordar estas verdades, de que tú vas a construir, Señor, esa habitación y que ya nosotros somos parte de esas piedras vivas. Gracias, Señor. Y Jesucristo bendice tu palabra y ayúdanos a entender el mensaje del apóstol Pablo. Amén. Estamos hablando de lo que queremos desarrollar como iglesia, nuestra visión en Comunidad Vida. Y la verdad que no hay un mejor pasaje que Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Efesios 4 del 1 al 16. Sin embargo, hay mucho en este pasaje. Hay demasiados elementos, hay demasiadas cosas en este texto bíblico. Y necesitamos irlas entendiendo poco a poco, parte por parte, las Escrituras.
Hay un libro muy interesante. Hay un libro que se titula Los ancianos de la iglesia, cómo pastorear el pueblo de Dios como Jesús. Y en este libro el autor comienza diciendo lo siguiente: muchos pastores podrían escribir un libro titulado Lo que no me dijeron en el seminario acerca del ministerio pastoral. Este autor dice que hay muchas cosas que son sorprendentes. Uno puede llevar un entrenamiento como pastor, como líder en la iglesia, en un lugar, pero hay muchas cosas que no te enseñan hasta que las experimentas, dice este autor. Una de estas cosas, dice este hermano, es la siguiente: nadie en el seminario me dijo que llegaría a amar tanto a mi congregación o que tendría un asiento en primera fila para ver la fidelidad de Dios y el poder del evangelio obrando en la vida de las personas. Cuando estaba sentado ahí escuchando otra vez sus agradecimientos, los cantos, cómo cantan tan fuerte, y me da gusto eso, que cantan bien fuerte, me puse a pensar en esta parte del mensaje, porque la verdad es que es algo que solamente se puede experimentar de esta manera. En un sentido, el ser un pastor o un líder en la iglesia es muy difícil, pero por otro lado es muy fácil. ¿Sabes por qué? Porque si hay una responsabilidad que cumplir, pero por otra, el Señor es el que va construyendo su iglesia, es el que va edificando a las personas, es el que te va edificando a ti y te va haciendo más a la imagen del Señor Jesucristo. Eso es algo que nosotros vemos en este pasaje. Cuando tú escuchas el término apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué piensas acerca de esto? Si tú no has tenido mucho contacto con la iglesia, probablemente ya tengas una idea de lo que debiera ser un pastor, de lo que fueron los apóstoles, los profetas, lo que debiera ser un evangelista, probablemente. Pero el enfoque del apóstol Pablo aquí es muy particular, porque nos va a enseñar algo que no muchas veces nos damos cuenta acerca de estos líderes o este grupo de líderes. Ahora, estamos estudiando nuestra visión una vez más. ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? Podemos repetirla juntos, por favor. Dice: vida para todos, madurez a través de todos. Es lo que nosotros queremos desarrollar como iglesia, una vida para todos y madurez a través de todos. Lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros hagamos, o dicho en las palabras del apóstol Pablo, se encuentra en Efesios 4:3. Él dijo que quiere algo muy en particular que se logre en la iglesia. El versículo 3 dice: preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Y en el versículo 13 el apóstol Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el enfoque de cuando nosotros decimos vida para todos y madurez a través de todos. Queremos lograr la unidad de la iglesia y lo que todo eso implica para nosotros. Ahora, esta responsabilidad, estamos en la parte ahora de madurez a través de todos, es una responsabilidad de todos nosotros. Pero a partir del versículo 7, el apóstol Pablo dice que a algunos se les ha concedido ciertos dones en particular para participar en la edificación de la iglesia. En los dos mensajes anteriores encontramos la respuesta a la pregunta: ¿quién dio tal responsabilidad a estos algunos? En los versículos del 7 al 10 nosotros nos dimos cuenta que Cristo fue el que les dio la responsabilidad a algunos de formar parte de la edificación de la iglesia de cierta manera en especial. Eso lo vimos nosotros en el versículo 7. Sin embargo, en lugar del apóstol Pablo inmediatamente pasar a explicar quiénes son estos algunos y cuál es su responsabilidad, Pablo explica en los versículos del 8 al 10 cómo fue que Cristo ganó ese derecho para dar los dones espirituales. Y pasamos el último mensaje hablando acerca de eso mismo. Nosotros dijimos en ese mensaje que Jesucristo, por supuesto, es omnipotente y que de alguna forma Él pudo haber creado esos dones y entregados, ya, simplemente. Pero sabemos que le costaron algo. Sabemos que le costaron algo. Versículos del 8 hasta el versículo 10.
Efesios 4, 8 al 10. Dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. El apóstol Pablo aquí citó al Salmo 68, verso 18. Un salmo que originalmente fue escrito para hablar de un rey victorioso, que había ido a la batalla, que había vencido y había traído un botín, y de ese botín había entregado dones a los hombres. Pablo lo usa como una analogía para explicar cómo fue que Cristo ganó el derecho de dar dones a los hombres. Y la analogía es sencilla. Cristo Jesús entró en una lucha contra el príncipe de la potestad del aire, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2. ¿Por quiénes? El apóstol Pablo dice, por los hijos de desobediencia, los hijos de ira. Y al vencerlo, de ese botín dio dones a los que anduvieron en otros tiempos según la corriente de este mundo. Los incrédulos, nosotros mismos. Cuando no estábamos en Cristo Jesús, Él fue y luchó por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Y de ahí Él tuvo la oportunidad de entregar dones a los hombres, de dar dones a los hombres. Eso es lo que nosotros encontramos en este pasaje. Ahora, hay algo muy interesante que vimos en la última predicación y quisiera que lo notáramos. Al final del versículo 10, nosotros vemos lo siguiente. Pablo dice así, versículo 10. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo, ¿Qué significa esto? En el mensaje anterior decíamos que Cristo Jesús hizo algo muy en particular por nosotros. Vamos al capítulo 1 de Efesios, por favor. Versículos del 20 al 23. Efesios capítulo 1, versos del 20 al 23. El pasaje dice así: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y de este pasaje concluimos lo siguiente. Recordemos que tenemos que estar volviendo a la misma carta de Efesios para entender las declaraciones que el apóstol Pablo hace ahí mismo, en el pasaje. Y en esta parte, Pablo está diciéndonos algo muy importante. Al Cristo considerarse cabeza del cuerpo, no solo es el que dirige o que le da sentido a la iglesia, sino que Él se considera hasta cierto punto incompleto. Y que cuando su iglesia, su cuerpo esté lleno por completo en la eternidad, hasta ese momento Él quiere considerarse así. Porque poco a poco esa iglesia, ese cuerpo se va formando. Cada uno de los miembros de la iglesia forman ese cuerpo. Ahora, esto sirve mucho porque lo que viene a continuación es muy importante para el apóstol Pablo. Nos habla de la humillación y de la humildad de Cristo Jesús. En Hebreos, el autor de Hebreos dice que Jesús no se avergüenza de considerarnos ni llamarnos hermanos. Aquí Él no se avergüenza de considerarse a sí mismo incompleto en una forma y que Él quiere pertenecer a su iglesia y que Él es el cuerpo de su iglesia. ¿Por qué Pablo habla de esto? Porque a continuación va a hablar acerca de personas dotadas muy en particular con dones sorprendentes y quiere ayudarnos a entender que estas personas no son más que otros, o que estas personas no tienen poder en sí mismo más que otros. Es lo que Él nos quiere enseñar aquí.
Hoy vamos a comenzar a responder otra pregunta de este pasaje y es, ¿quiénes son estos algunos? Anteriormente respondíamos la pregunta, ¿quién dio esa responsabilidad a estos algunos? Cristo. Hoy vamos a comenzar a responder, ¿quiénes son estos algunos que forman parte de la edificación del cuerpo de Cristo aquí? Vamos al versículo 11, por favor, de Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y hay una frase muy sencilla al inicio y dice, y Él dio. Y Él dio. Así es como comienza el versículo 11. Y Él, hablando por supuesto de Cristo, dio. Esta frase pequeña aparece en otras partes que el apóstol Pablo escribe, en otras cartas. Y siempre que aparece es en relación a cómo es edificado el cuerpo de Cristo o a qué debe el cuerpo de Cristo su edificación. El mejor ejemplo de lo que significa y el propósito de esta frase lo leímos durante el mensaje, bueno, más bien durante el programa, en 1 Corintios. Así que vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Primero Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Pablo pregunta, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor, ¿qué dice ahí? Dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Pablo está enfatizando en esta parte de los Corintios que si él y Apolos, que por cierto era una persona también sumamente preparada, si él y Apolos fueron usados para eso, fue porque Dios les dio eso. Fue porque Dios quiso utilizarlos de esta manera. En Corintios había una gran división. En el capítulo 1 de esa carta de 1 Corintios vemos que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de otro, yo soy de Cristo. Y la razón de eso es que la gente se enamoraba de ciertas personas, no veían a la persona y no lo que Dios hacía a través de esa persona. Y Pablo viene a romper con todo eso y les dice, dejen de seguir a las personas, porque si algo hacen estas personas, es como dice el versículo 5, es porque el Señor dio oportunidad a cada uno de hacerlo. No había mérito personal y todo lo que hicieron fue por causa del Señor. Fue por causa del Señor. Y pienso que probablemente Pablo se demoró tanto explicando y enfatizando todo acerca de cuánto le costó a Cristo dar los dones y también enfatizando cómo Cristo mismo humildemente se considera incompleto, que de alguna forma necesita el cuerpo. ¿Por qué? Porque a continuación van a venir estos personajes, estos dones muy especiales y porque él mismo es mencionado en esta lista. En el versículo 11, la lista, porque es una lista, comienza diciendo, y él dio a algunos el ser apóstoles. Y cuando tú vas a hablar de ti mismo, en cierta forma, necesitas hacerlo con mucho cuidado, ¿verdad? Necesitas hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede malinterpretarse eso. Puede malinterpretarse. Y sobre todo el apóstol Pablo, tanto que ha hecho, podría malentenderse. Sin embargo, él les está recordando a los efesios, si yo he hecho algo, es porque el Señor lo ha hecho a través de mí, no por mí mismo, no porque yo sea, como dice él en otra parte, competente en él mismo. Nuestra competencia, decía Pablo, es de Dios. ¿Cómo inició la carta a los efesios? Sin perderte del capítulo 4, vámonos al capítulo 1, versículo 1. Y conociendo al apóstol Pablo, casi conocemos de memoria cómo inicia sus cartas, ¿verdad? Pero las primeras dos palabras que aparecen en el versículo 1, ¿cuáles son? Dice, Pablo, ¿qué?
apóstol. Pablo, apóstol. Y cuando él se identificó como uno de ellos en el saludo, especificó que era un apóstol ¿de quién? ¿Por qué? Dos cosas muy importantes. Soy un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Es decir, padre e hijo están completamente de acuerdo en esta decisión que se tomó. Y qué convicción tan preciosa que el apóstol Pablo tiene. Y qué seguridad. Yo soy un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Sin embargo, después de la palabra apóstol en el versículo 11, capítulo 4, ¿aparece alguna descripción de los apóstoles? No, ¿verdad? Aparece solo. Después dice profetas, pero dice, algunos dio a ser apóstoles. Apóstoles. Y aquí es donde el mensaje de nosotros de alguna forma nos va a llevar de nuevo a Efesios. Eso es importante que lo notemos. Si yo te pregunto a ti en este tiempo, ¿qué piensas acerca de los apóstoles? Yo creo que has escuchado muchas cosas. Probablemente algunos de ustedes han conocido a algún apóstol, ¿no? O autodenominado apóstol en ese tiempo. Hay cosas positivas que podrías decir, hay cosas negativas que podrías decir. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿qué quería el apóstol Pablo comunicar cuando él escribió apóstoles? ¿Qué sabían los efesios acerca de los apóstoles? Y que Pablo nos vuelve a explicar aquí acerca de ellos. ¿De qué está hablando? Bueno, Pablo da por sentado que hay un par de cosas que ha dicho acerca de ellos. Y las mencionó en el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 3, versículo 6. Así que acompáñame en esta lectura, por favor. Efesios capítulo 2, versículos del 11 hasta el capítulo 3, verso 6. Efesios 2:11 comienza diciendo lo siguiente. Recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo, ¿cuántos? Uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos, ¿qué dice ahí? Un nuevo hombre. Un nuevo hombre, la iglesia, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Simplemente quiero hacer un comentario, un par de comentarios de este pasaje. En el versículo 20, Pablo dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. De los apóstoles y los profetas. Es mucho mejor entender esta frase como los apóstoles que son profetas. Por lo que vamos a ver a continuación, versículos del 1 al 6. Simplemente ten en cuenta esto. No está hablando de dos grupos de personas, apóstoles y profetas. Está hablando de los apóstoles que son profetas. Apóstoles que profetizaron.
apóstoles que el Señor quiso utilizar para comunicar un mensaje muy en particular. De esos está hablando aquí. Hay algo muy interesante. Pablo le gusta mezclar las metáforas de lo que es la iglesia. Primero dijo que era un cuerpo y después dijo que era un edificio. Pero ambas son válidas y ambas tenemos que seguirlas. Si somos miembros es porque está hablando del cuerpo, y si está hablando de un edificio, nosotros somos piedras vivas. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, dice que nosotros somos esas piedras vivas. Lo interesante aquí en el verso 20 es: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto no significa que los apóstoles fuesen el fundamento de la iglesia, sino que ellos echaron el fundamento en lo que enseñaron acerca de la persona y la obra del Señor Jesús. Porque ahí mismo dice que Cristo Jesús es la piedra angular. Y en la lectura que hicimos en 1 Corintios se dice que Cristo Jesús es el fundamento y nadie puede poner otro fundamento, solamente Cristo Jesús. Aquí lo enfatiza el apóstol Pablo. Sin embargo, ¿por qué se les llama a los apóstoles que profetizaron, en este caso, apóstoles profetas? ¿Por qué se les llama a ellos el fundamento? Por lo siguiente: los apóstoles fueron aquellos que habían estado con Jesús, que habían visto al Cristo resucitado. Fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió al mundo con el Evangelio. Con el Evangelio. El mensaje del Evangelio, ellos fueron los primeros en verlo y también en predicarlo. Por eso se les llama el fundamento. No por ellos mismos, sino por lo que ellos estaban predicando. Como cuando el Señor Jesús habla con Pedro y le pregunta: ¿quién dicen las personas que soy yo? ¿Quién dices tú o ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el Evangelio. ¿Qué le respondió Jesús? Eso es. Sobre eso yo edificaré mi iglesia. Sobre eso. Lo que tú acabas de decir es la base de toda la iglesia. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los apóstoles fueron los primeros en compartir esta historia, el Evangelio. Ahora, Pablo ha dicho dos cosas, o una cosa sobre el Evangelio. Acompáñame al capítulo 1 de Efesios, versículo 13. Pregunta para ti, y ahí está la respuesta. ¿Qué es el Evangelio? Según Efesios 1:13. ¿El mensaje de qué? El Evangelio de su salvación. Cuando nosotros escuchamos normalmente la historia del Evangelio o el mensaje del Evangelio, nos enfocamos en esto, pero el Evangelio trae muchas implicaciones. El Evangelio tiene muchas implicaciones y de eso va a hablar a continuación Pablo. Regrésate por favor al capítulo 3. Ya leímos el final del capítulo 2. Ahora lee conmigo a partir de versículos del 1 al 6. Sígueme con tu vista. Pablo dice: por esta causa. ¿Cuál causa? Que en Cristo también nosotros somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio. Esta declaración triple enfatiza que los gentiles ahora comparten completa
e igualmente salvación con los judíos y todos los beneficios del Evangelio sin tenerse que hacer judíos. En esto consiste el misterio de Pablo, el mensaje que ahora, así como los otros apóstoles, tienen el privilegio y la satisfacción de proclamar. Fíjate muy bien el versículo 5. Pablo dice que en otras ocasiones o en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Este mensaje que Pablo predicaba era un mensaje que nunca antes se había revelado como tal. En la actualidad, ellos tenían el privilegio de compartirlo. Los apóstoles, y en particular el apóstol Pablo, tenía este privilegio y esta grande bendición. Hay algo que se llama revelación progresiva. Dios nos dio toda la información desde el principio acerca de sus planes. Su revelación fue progresando poco a poco. Él fue dando revelación según las personas necesitaban. En el Antiguo Testamento sí existía, por supuesto, la idea o el concepto, la enseñanza de que todos serían salvos, de que todos, judíos y gentiles, podían recibir la salvación. Pero nunca se había enseñado que estos dos pueblos, que estos dos grupos un día iban a pertenecer a un solo grupo. Eso es una bendición y enseñanza de la iglesia. Solo hasta este tiempo pudo ser posible que las personas entendieran esto antes. La iglesia en el Nuevo Testamento y en la actualidad luchó mucho para entender esto. Había un grupo de personas llamados los judaizantes. Esas personas les decían a los gentiles, a los no judíos: ¿quieres ser salvo por Jesús? Muy bien. Primero te conviertes al judaísmo y después de ahí brincas a Jesucristo. Es decir, un paso extra o un paso antes. Pero el Evangelio enseña algo completamente distinto. No importa si eres gentil o judío, tú necesitas entrar por Cristo Jesús a la salvación. Y cuando entras en Cristo Jesús, ya no hay dos pueblos, solamente hay un pueblo y es la iglesia. Eso es lo que nosotros cantábamos. Todos formamos parte de esas piedras vivas. No importa quién seas, tu nacionalidad, tu pasado, tus pecados. Vienes a Cristo Jesús y solamente a través de Él puedes obtener esta salvación. Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles. Y la razón de este título junto al otro título de apóstol es porque él fue enviado por el Señor para expandir el mensaje del Evangelio. Si tú lees la historia de Hechos, Jesucristo dio el plan en Hechos 1:8 de cómo iba a expandirse la iglesia. Él les dijo: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos cómo los discípulos comenzaron en Jerusalén, en Judea, incluso en Samaria, pero el que realmente llevó el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra, ¿quién fue? El apóstol Pablo. De hecho, al final de los libros de los Hechos, nosotros vemos que llega a Roma. Y en ese tiempo, hasta cierto punto, era considerado como lo último de la tierra. Y si tú lees Romanos, lees que el apóstol Pablo ya quería ir a Roma, pero antes de ir a Roma, ya quería ir a España. Ya quería ir a otra parte, porque dice: yo quiero llenar todo del Evangelio de Jesucristo. Esa era su labor. Plantaba iglesia, levantaba liderazgo y seguía predicando el Evangelio. El apóstol Pablo hacía ciertas labores pastorales, pero él era un apóstol. Era encargado de compartir el Evangelio, llenar del Evangelio todas las cosas. De hecho, hay un pasaje fascinante. Pero antes de ir a ese pasaje, quiero que leamos el verso 7 de Efesios 3. Pablo acaba de decir: los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús, o en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Versículo 7. Es de este Evangelio que fui hecho ministro. Que fui hecho ministro. Pablo estaba orgulloso, no con el orgullo malo, pero estaba contento de que a él se le hubiera entregado esta comisión tan importante.
Este misterio, esa verdad que antes no había sido revelada, le fue encomendada a él. Y encontramos mucho de lo que significa ser y hacer iglesia en las cartas que el apóstol Pablo escribe, porque ese era su énfasis principal. El apóstol Pedro escribe, por ejemplo, dice a los expatriados en la dispersión, principalmente judíos cristianos que habían sido esparcidos por medio de la persecución. Y habla muchas cosas que los judíos entenderían, pero el apóstol Pablo, él dice, me he hecho a todos por causa de Cristo Jesús, para que algunos de ellos venga a Cristo Jesús. Él tenía el perfil divinamente preparado para encajar en cualquier cultura, en cualquier lenguaje, en cualquier lugar, para que Cristo pudiera funcionar así. El apóstol Pedro luchaba mucho con el judaísmo. De hecho, en Gálatas vemos cómo Pedro, cuando venían los judíos, dice que él se iba con los judíos y dejaba a los gentiles. Y Pablo tuvo que corregirlo en ese sentido. Pablo fue, por así decirlo, un superapóstol. Un superapóstol, porque él funcionó para realmente llevar a la realidad eso de que el cuerpo de Cristo Jesús, no importara quiénes fueran, judíos o gentiles, funcionara de esa manera. Hay un libro muy interesante que se llama 30 razones por las que amo al apóstol Pablo. Y el autor escribe lo siguiente: en sus 13 cartas del Nuevo Testamento, Pablo se refiere a sí mismo en 16 ocasiones como un apóstol de Jesús. Y después de Jesús mismo, el ser un apóstol, era el mayor título de autoridad que existía en la iglesia primitiva. Un apóstol dependía de Jesús tanto para recibir su autoridad como su fortaleza. Hay un versículo muy conocido que nosotros entendemos y es Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, a pesar de toda la autoridad y estima que Pablo gozaba en la iglesia primitiva, y a pesar de todas las expectativas de que él supiera las necesidades espirituales de otros, Pablo mismo necesitaba de otras personas. Pablo mismo necesitaba de otros. Y es importante que lo podamos ver aquí. Acabamos de hablar de Pablo y de los apóstoles, la función tan fundamental que ellos tenían: compartir el mensaje del Evangelio. Y en el caso de Pablo, enfatizar que el Evangelio es para todos, porque la iglesia la conformamos todo tipo de personas. Y pudiera sonar como que el apóstol Pablo no necesitaba de nadie más, no necesitaba de otros, que nunca luchaba, que nunca batallaba. Esa idea pudiéramos tener, pero Él mismo nos protege de esta idea, porque al final de Efesios, Él agrega una nota personal que cambia toda la perspectiva que pudiéramos tener de Él. Acompáñame por favor al capítulo 6 de Efesios. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Pablo dice: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. Pudiéramos pensar que Pablo nunca tenía necesidad de otros, pero en este pasaje él equilibra perfectamente de lo que se trataba al ser un apóstol. Por supuesto, ellos tenían un gran cargo, gracias a Dios, pero al mismo tiempo él dependía de las oraciones de los demás, Él dependía de la iglesia para que él pudiera seguir adelante a hacer su ministerio. En su comentario de este pasaje, el pastor Juan Calvino dijo lo siguiente: cuando Pablo se encomienda a las oraciones de sus prójimos, muestra bien, por esto, en qué humildad debemos caminar, porque no ha sabido
o dice de aquí, no ha habido simulación en él al exhortar a los efesios a tal oración. Pero ahora comparémonos con el apóstol Pablo. ¿Quién es aquel, pregunta, que sea tan hábil para pasarse de ser socorrido por las oraciones de sus prójimos, cuando Pablo no pensó estar exento de ellas? Ya hemos visto, Pablo es uno de algunos aquellos que el Señor llamó para la edificación de su iglesia, pero Pablo mismo, para cumplir su labor de edificar la iglesia, pidió la ayuda de otras personas. De hecho, si tú lees Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo está agradecido con mucha gente que le ha sido de bendición para cumplir con su ministerio. Ninguna persona es autosuficiente. El miércoles había compartido que solamente íbamos a hablar de ese concepto de ser apóstol. Y la razón es por esto. Porque los apóstoles, las personas más importantes de la iglesia primitiva, dependían de otros. Si tú crees estar por encima de los apóstoles, tú nunca vas a poder formar parte de lo que el Señor utilizó para ser el fundamento de la iglesia. Ninguno de nosotros está exento de la necesidad de otros. Ninguno es independiente, somos interdependientes los unos de los otros. Permíteme decírtelo de esta manera. Permíteme compartírtelo de esta forma. No debemos olvidar que aunque parecen tan distintos y distantes de nosotros los apóstoles, ellos también son parte de todos los santos. Que si bien se les considera como el fundamento, es porque fueron las primeras piedras vivas, no porque fueron aparte del fundamento que es Cristo Jesús. Que a lo que más pudieran aspirar los apóstoles es hacer el cuello de la iglesia, porque la cabeza es Cristo, porque la cabeza es el Señor Jesucristo. Nunca debemos nosotros de pensar que nuestra vida podrá cumplir su propósito como tal, separados de lo que Dios hace a través de la iglesia local. Nunca podrá. Aquella persona que tú escuches, que conozcas, que diga que puede estar sin la iglesia, es una persona que te miente. Es una persona que realmente no conoce lo que Pablo está diciendo aquí. Él sabía cuál era su misión. ¿Sabes? Esto es lo importante del mensaje que vimos el día de hoy. Pablo sabía lo que el Señor hacía a través de él. En 1 Corintios 15, él dijo lo siguiente: yo he hecho más que todos los apóstoles. Más. Pablo lo sabía, la iglesia lo sabía. Él había hecho muchísimo más. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y al mismo tiempo Pablo decía lo siguiente: yo necesito de otros porque a veces tengo temor de cumplir lo que tengo que hacer. Tengo temor de cumplir lo que debo de hacer. Y así es como nosotros entendemos por qué Pablo no ofreció una explicación extra en Efesios 4:11 acerca de los apóstoles. Porque ya la había dado. Personas importantes, pero personas que dependían también de la iglesia local. Si nosotros vamos a cumplir con esta parte de madurez a través de todos, necesitamos entender que nuestra participación en la iglesia no siempre tiene que ser visible o a la luz de todos los demás, pero que sí tenemos que servir y hacer cosas por todos los demás. El agradecimiento y petición de nuestra hermana Deyanira, yo creo que debe de ser el de todos nosotros, el de escuchar a otros hacer la obra del Señor, pero también nosotros mismos querer hacerla, sea compartir el Evangelio como edificar a su iglesia. No me puedo adelantar aunque tengo ganas, pero Pablo dice que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros cumplen una función: capacitar a los santos. Punto. ¿Cuál es tu labor? Para la obra del ministerio. El servicio lo haces tú. Yo soy un coach, un entrenador, pero tú necesitas hacer la obra del ministerio. Tú necesitas hacer la obra del ministerio. Si entiendes este simple concepto, vas a entender de lo que se trata ser una iglesia.
de que no lo hacen pocas personas, así como en tu cuerpo no funcionan solo unos miembros, funcionan todos. Cuando estamos caminando y haciendo lo que hacemos, como hasta ahorita lo hemos hecho, nosotros servimos como iglesia. Vuelvo a lo mismo. No se trata de lugar, no se trata de solo ciertos momentos, sino de lo que hacemos semana a semana, de lo que hacemos día tras día. El día de mañana tenemos que seguir siendo iglesia a pesar de que no nos reunimos todos nosotros, funcionando como tal. Y la verdad es que entre ninguno de nosotros hay apóstoles, así que no pudiéramos jactarnos de algo así. Pero todos tenemos dones y todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, y todos tenemos responsabilidades unos para con otros. Si quieres irte anticipando para las siguientes semanas, lee lo que resta del capítulo 4 de Efesios, porque de esta manera vas a entender lo que Pablo ha venido construyendo. Que si vamos a lograr vida para todos y madurez a través de todos, es una responsabilidad de todos. Oramos. Padre, gracias. Gracias porque el apóstol Pablo, una persona, Señor, que nos sorprende, porque era una persona tan usada por ti, tan útil para tu reino, para la edificación de tu iglesia. Un apóstol. Y Padre, en ningún momento él pensó que fuera autosuficiente, que no necesitara una iglesia, que no necesitara, Dios mío, a otros. Todo lo contrario. A pesar de cómo, Señor, tú le dotaste y le usaste, él siempre se consideró, Señor, como dependiente de ti y de tu cuerpo. Dios mío, ayúdanos a nunca pensar que nosotros somos autosuficientes. Que si, Padre, un día luchamos para servir a tu iglesia y servir como tu iglesia, nos recuerdes esta enseñanza, Señor, que es nuestra labor. Dios mío, te pido para que lo que hemos aprendido hasta ahora pueda ser parte de nuestra conducta. Estamos conociendo a detalle, Señor, lo que significa llevar vida para todos, ser vida para todos y madurar a través de todos. Dos declaraciones complementarias, sencillas, pero que a la vez, Padre, presentan un reto porque demandan todo de nosotros y todo el tiempo. Así que, Padre, rogamos una vez más que tú puedas edificar tu iglesia y que uses tu palabra para transformarnos, para motivarnos, para animarnos, Señor, para retarnos a cumplir aquello para lo cual nosotros fuimos llamados. En Jesucristo.